Dios les bendiga, mis hermanos. Abrimos este primer jueves del año 26. Abrimos nuestro libro en Apocalipsis. Para mí es una emoción llegar al final de Apocalipsis, porque es el final de la revelación. Es el final de la revelación y con esta revelación se cierra el telón de la revelación escrita que el Señor nos ha dado y que ha considerado que es lo que necesitamos para caminar aquí sobre la tierra. Y de ahí pues la constante dirección del Señor y la constante guianza sobrenatural del Señor, de la que somos objeto. Entonces es emocionante caminar con el Señor y conocerle de la manera como le conocemos. Muy bien, vamos a abrir entonces Apocalipsis 22, capítulo 22. Mi lector no está hoy. ¿Alguien me quiere ayudar? Gracias, Judith. Entonces, fuerte, Judith. Apocalipsis 22, 6 al 21. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Gracias, Mario. Gracias, Mario. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, amén, aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por este poderosísimo mensaje que nos entregas aquí a la conclusión de esta profecía, de esta revelación poderosa. Gracias, gracias por compartirla con nosotros como una promesa hermosa para tu iglesia, como una invitación
a profundizarnos en ti, a caminar contigo, Señor, de una manera mucho más decidida y de una manera mucho más entregada, Señor. Gracias por considerarnos, Señor, dignos de recibir esta revelación. La tomamos, Señor, en nuestro corazón en esta hora y te confesamos que la creemos con todo lo que nos has dado, con toda la fuerza y la fe que nos has dado. Creemos en estas palabras que son fieles y que son verdaderas. Y gracias, Señor, por el carácter de esta profecía, porque no solo es una invitación gloriosa a tu iglesia y a todos aquellos que hemos confiado en ti, que nos hemos reconciliado contigo a través de Jesucristo y que nos hemos reconciliado contigo, Señor Jesús, sino que es una advertencia poderosa con carácter redentor para todo aquel que todavía no cree y que todavía no se reconcilia contigo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tomamos esta palabra, imprímela de una manera profunda en nuestro corazón, como lo has venido haciendo a lo largo de este año. Y prepáranos, Señor, de esta manera para el año que viene, para el año 26 y los años subsiguientes, que son también de muchísimo desafío, desafíos tal vez diferentes, porque son desafíos que tenemos por delante y la oportunidad de conocerte mejor y de crecer en ti. Padre, en esta hora, enriquece nuestro corazón, fortalece nuestra fe, aclara nuestra fe de una vez por todas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, bendito seas. Aleluya. Amén. Amén. Y gracias, Señor, por la vida del apóstol Juan, a quien conoceremos algún día. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Es el epílogo. Y el epílogo, conforme lo leímos, nos dimos inmediatamente cuenta que es un último desafío, una última invitación del Señor Jesús a su iglesia y a todo el que oye y a todo el que tiene la capacidad para entender. Aquí el Espíritu invita a entender a aquel que no entiende esta profecía, que la entienda. Porque Dios nos dice, qué casualidad que entendemos, ¿verdad? O se entiende lo complicado de las ciencias cibernéticas, se dominan en este tiempo de una manera tan extraordinaria, y se entiende la física cuántica y astral, pero no se entienden las palabras sencillas del Señor, porque son muy complicadas. Entonces la invitación es a entender de una vez por todas, porque el que no entienda, dice aquí la profecía, pues no entienda menos, ¿verdad? Y el que rechace menos, y el que decida perderse, piérdase menos, pero el que ha decidido caminar con el Señor, sígale más, y el que ha decidido vivir en santidad, santifíquese más, y el que ha decidido meterse con Dios, métase más. Es la invitación del Espíritu, y así cierra esta enorme profecía que ha movido el corazón de su iglesia a través de los siglos y sigue hasta que el Señor regrese. Entonces, es el último desafío. Estas palabras son fieles y verdaderas, y las analiza aquí el Espíritu. He aquí, vengo pronto, vengo ciertísimamente. Todo el énfasis es en la certeza y en la seguridad que esta profecía debe infundir en nuestro corazón. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y la conclusión de la iglesia: sí, ven, Señor Jesús. Y es muy impresionante
Si ven, Señor Jesús, tomamos en cuenta esta respuesta de la iglesia que representa Juan aquí en su reacción a la revelación tan poderosa que ha recibido. Si ven, Señor Jesús, anhelamos su venida. Y en mi iglesia de adolescente, donde yo fui adolescente y crecí, esta iglesia aquí que está en Mina y Héroes, la primera iglesia bautista, tenía en aquel tiempo en la entrada principal esta invitación en un anuncio eléctrico con letras rojas enormes, un anuncio perpendicular al muro, no paralelo al muro, sino perpendicular, o sea, se veía ese mensaje donde quiera que estuviéramos sobre la calle de Héroes, o especialmente de Héroes, porque la entrada principal estaba por Héroes. Entonces desde la calle de Héroes, donde uno estuviera, veía la invitación, ven. Al principio yo no entendía, está bien la invitación evangelística, pero luego poco a poco me di cuenta, pues sí, mi pastor entiende Apocalipsis y entiende la teología de Apocalipsis, porque esa es la invitación permanente, que como iglesia de Jesucristo tenemos que atender, es el mandato del Señor, ven, y el que oiga venga, y el que tenga sed venga, ven. Y luego sí ven, Señor Jesús, la invitación que es la oración al Señor. Ven, Señor, regresa, estamos listos. ¿Cuántos están listos para que el Señor venga? No tiene que ser la venida escatológica que todos esperamos, es la venida personal también, ¿verdad? Con mucha frecuencia nos estamos yendo y esa es la venida del Señor para nosotros, porque cada vez estaba yo pensando en la abuelita de Johanan que partió con el Señor y algunos otros en medio de nosotros, bueno, cercanos a nosotros, han partido y yo pienso, por ejemplo, en esta hermana que sirvió al Señor toda su vida con tanta entrega, con tanta devoción, y se cae, se fractura y fallece. Estaba yo pensando cuando supe lo hermoso para ella en la presencia del Señor, porque todo este libro, ¿verdad?, aparece y se sumerge uno en el cumplimiento de todas estas promesas y en la sucesión de todas estas promesas, donde en el cielo no hay cronología, el desarrollo de la revelación es un constante fluir de la revelación, y el tiempo pasa y 1000 años es como un segundo, y estamos en la presencia del Señor y de pronto ya estamos de regreso en la tierra para recoger lo que quedó aquí y estamos en la trompeta final, viendo los acontecimientos y experimentando los acontecimientos finales que se revelan en este libro, porque este libro es una gran realidad y es una gran verdad. Entonces, la gran revelación del ser y del destino, del ser y del destino eterno de la iglesia, la gran revelación del ser, de la esencia de la iglesia y de su destino eterno, ¿verdad?, y del destino eterno del hombre y del destino eterno de la creación natural de Dios y del destino eterno del mal, ¿verdad?, ha concluido la revelación. Aquí está, la tenemos delante de nosotros. Tuvimos y tenemos permanentemente la oportunidad de entenderlo, ¿okay? Y todos aquellos, ¿verdad?, que se precian de ser entendidos, de ser leídos y escribidos, ¿verdad? Dice el Señor, el que tiene oídos,
porque dice yo oigo, yo entiendo, ok, entienda estas cosas, entienda estas cosas. ¿Por qué se dificulta tanto? Es muy sencilla. La revelación es muy sencilla, envuelta en símbolos, pero muy sencilla. Ahora sobre este fundamento es tomando esta revelación completa, total del destino de la iglesia, del destino del hombre, del destino, ¿verdad?, de la creación natural y del mal, que es confrontado aquí finalmente, confrontado, y el mal se tiene que morir y el mal se tiene que acabar, porque el bien no puede vivir o coexistir con el mal. A ese punto llegamos. El bien y el mal dejan de coexistir. Ahorita estamos batallando con eso. Aquí estamos, en un país dominado por el narcotráfico y la delincuencia, completamente gobernado por el narcotráfico. Aquí manda el narcotráfico. Y vemos el mal y lo vemos todos los días, manifestado todos los días, ¿verdad? Aun cuando se anuncia que el crimen y la delincuencia ha disminuido un 40% desde que este gobierno comenzó, nosotros lo vemos al contrario, ¿verdad, Dani? Al contrario, es todo lo contrario. Entonces, tenemos la oportunidad de ver la coexistencia del bien y el mal, pero viene el día cuando el mal no será más, no será más. En el mundo el mal se ha levantado y parece que el mal impera y la iglesia está siendo masacrada en una infinidad de países, masacrada, y decimos, Señor, ¿qué pasa? Es la misma oración de la iglesia en Apocalipsis, allá en Asia, la misma, Señor, ¿dónde estás? Dios está en control y Dios está en su trono. Deja que el mal coexista. Le ha llegado su hora y le llegará su hora, y todos nosotros lo veremos y seremos testigos. Ya no vamos a estar aquí, pero seremos testigos y estaremos en el juicio del mal, cuando el mal sea juzgado, sea justiciado, sea ejecutado y sea eliminado para siempre, sea desaparecido de la creación de Dios. Entonces, tomando esto como fundamento, Cristo hace a su iglesia un último llamado a recibir integralmente su mensaje profético, este mensaje profético, y a cumplir en espíritu, alma y cuerpo las responsabilidades, ¿verdad? Las responsabilidades que Él mismo nos demanda aquí con este último mensaje. En este mensaje que leímos están aquí las demandas que el Señor nos hace a nosotros como iglesia. Si hemos entendido el mensaje, si lo creemos con todo nuestro corazón, esto es lo que el Espíritu de Dios nos pide y esto es lo que el Espíritu de Dios comparte con nosotros, con todo el equipamiento que Él nos ha dado, porque estamos equipados hasta lo máximo para cumplir. Entonces, vámonos por partes. La primera demanda la tenemos aquí. Bueno, aquí viene, no se me desesperen. Ahí está. Bueno, me la movió José Luis, gracias José Luis. La primera responsabilidad que el Espíritu de Dios nos da, hemos de tomar la palabra, esta profecía, que ese es el sujeto, la profecía que está en este libro, que contiene este libro. Hemos de tomarla en serio como palabra de Dios. Esa es la primera responsabilidad que tenemos frente a esta revelación que hemos venido, ¿verdad?, que hemos venido masticando, ¿verdad?, masticando permanentemente. Y hemos permitido que el Espíritu de Dios nos aliente y nos fortalezca, viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro, tremendo futuro que tenemos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, un futuro verdaderamente brillante, hermoso. Hay momentos en los que se siente uno tan apachurrado por todo lo que está pasando,
que uno siente como que como iglesia no tenemos futuro. Cuando a mí honestamente me deprime mucho la tortura y la masacre de mis hermanos alrededor del mundo. Y siento en mi propio cuerpo la desesperación por la que la iglesia pasa. Y luego pienso, pues sí, a través de los siglos. Así ha sido siempre, ¿verdad? La vida de la iglesia de Jesucristo. No podemos esperar nada mejor. El mundo odia profundamente a Dios. El mundo odia a Dios. Y de ese mundo que odia a Dios, Dios salva todos los días y transforma corazones de ese mundo que odia tanto a Dios. Hay algunos que odian tanto que nunca serán redimidos porque simplemente no están dispuestos a ser redimidos. Ustedes han oído, ¿verdad? Especímenes humanos. Aquí no hables de Dios porque Dios aquí no está. ¿Okay? Está bien, ese es precisamente el género y el tipo de gente que se enfoca en esta revelación, y esa es la gente que persigue al pueblo de Dios. Como se presenta el pueblo de Dios, con la fisonomía, la naturaleza del pueblo, es como en su expresión que sea, se persigue. Todo lo que huele a Dios lo persiguen como sabuesos y tratan de destruirlo. Y en un alto porcentaje nos destruyen físicamente. Pero no temas al que destruye el cuerpo, dijo el Señor Jesús. Todas esas son palabras de aliento, de ánimo. No temamos al que destruye el cuerpo. Hay que temer al que puede poner el alma en el infierno, y ese es Cristo, y ese es Dios. Entonces tememos al que tiene nuestra vida en sus manos. A Él tememos, es decir, a Él reverenciamos y a Él obedecemos. Entonces, la primera responsabilidad, hemos de tomar esta palabra en serio. Y aquí están 22:6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19. Leímos todos esos versículos que hablan de la seriedad de la revelación. Y el espíritu de la revelación aún nos da el por qué debemos tomar en serio y creer este mensaje en todo, con todo nuestro ser. ¿Por qué debemos tomar en serio esta palabra? Hemos de tomar esta palabra, esta revelación en serio. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, dice el versículo 6 y el versículo 16 que leímos, este mensaje viene de Dios. Es la primera razón por la que debemos tomar la palabra de Dios en serio. Versículo 6, versículo 16. Es un mensaje que viene directamente de Dios. Dios utiliza a un ángel y Dios utiliza a Juan para hacernos llegar la palabra, pero nos ha llegado la palabra y nos gozamos y nos regocijamos porque tenemos la palabra. La tenemos en 1000 formas en estos días. La tenemos, la palabra oída la tenemos grabada y la gente la puede oír. La tenemos en forma escrita y la podemos leer. La tenemos de manera digital en 1000 formas, en 1000 lugares, a través de imágenes, a través de figuras, a través de sonidos. Tenemos la palabra de Dios y estamos llenos de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos que recordar que cuando el Señor hace esta visita personal a su iglesia en el capítulo 1, y luego entrega el Señor esta palabra personalmente. Yo le puse ese título al estudio de Apocalipsis, ¿verdad? La visita personal del Señor Jesús. En el pasado le puse ese título, porque es la visita personal del Señor Jesús a la iglesia en Asia. Y al visitar a la iglesia en Asia, ¿se acuerdan que recordamos eso? Al visitar a la iglesia en Asia, nos está visitando a nosotros de nuevo, personalmente. Es una visita personal. Y este es el mensaje que el Señor le entrega a la iglesia. Esta palabra es
palabra mía, es palabra de Dios. Entonces, no le des importancia al intermediario, lo importante es la palabra de Él, que Él habló y que nos es entregada. Este es el mensaje que el Señor entrega a las 7 iglesias en el capítulo 2 y el capítulo 3. Personalmente, a cada una de las iglesias en Asia Menor y a todo el mundo de esa manera. Y luego dice aquí, el versículo 6 especialmente, el mensaje, la palabra es fiel y verdadera. El mensaje es fiel y verdadero. Lo que dice es la realidad última. Eso quiere decir verdadero. Es la realidad última. No hay otra realidad más la realidad que esta palabra nos revela. Esa es la realidad. Podemos decir muchas cosas y podemos expresarla a través de muchas palabras y en canto y en lo que sea, pero esta es la palabra. Esta palabra escrita es la realidad y nadie puede modificarla de ninguna manera. Nadie puede modificarla quitándole, nadie puede modificarla agregándola, nadie puede sin pagar el precio. Y la iglesia siempre se dará cuenta cuando alguien trata de quitarle o de ponerle. La iglesia siempre se ha dado cuenta. Es maravilloso como a través de los siglos la iglesia se da cuenta, ¿verdad? La iglesia se da cuenta. Cuando alguien, algún malvado en el proceso de la transmisión del texto a través de los siglos ha tratado de modificar deliberadamente el mensaje, inmediatamente se descubre y se identifica y se discierne el error y se hace a un lado el error. Y los errores quedan por ahí, pero la palabra permanece pura y permanece limpia porque es la palabra del Señor. Entonces es verdadera. La verdad es la realidad de las cosas. No hay nada más. Esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? Se pregunta la filosofía humana desde Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? Es la realidad. Así de sencillo, es la realidad. Yo recuerdo aquí estuvo con nosotros un día Josh McDowell estuvo aquí con nosotros y nos habló de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y él persiguió la palabra, el concepto por toda la revelación para concluir es la realidad. Lo que todos sabemos, la verdad, es la verdad. Es la verdad de Dios. Y la palabra de Dios es la única verdad. Y todo lo que se deriva de la palabra de Dios es la verdad. Y hay de aquel que intente modificarla, quitándole o agregándole, porque hay un precio muy alto que pagar. Y la verdad de Dios jamás será cambiada, jamás será oscurecida, jamás será mezclada con el error. La palabra permanecerá. El hombre intenta hacerlo y ahí tenemos las mezclas horribles, pero la palabra permanece limpia y pura. Entonces, y es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Pistos. ¿Qué significa fiel? ¿Qué les transmite el Espíritu cuando escuchan la palabra fiel? Y decimos, ese hermano es fiel. Hablamos de cosas que son fieles. Y claro, hablamos de la fidelidad en la vida cristiana. Hablamos del fruto del Espíritu en el corazón del hombre, que se vuelve fiel porque conoce al Señor. ¿Y qué es fiel? ¿Cómo entienden ustedes fiel? Alguien dígame. Que permanece. ¿Que qué? Eso, no puede negar su naturaleza, no puede cambiar. No puede, sin engaño, no tiene engaño, no hay, no puede ser no puede ser modificada, ¿verdad? Sin engaño. No puede contener una mentira. La palabra de Dios permanece pura, es verdadera, es
lo auténtico, lo último. Hablamos de esa manera, lo último, ya no hay más. Es la verdad y es confiable, exacto. Es absolutamente confiable porque no cambia, no cambia. Es para siempre esa palabra. Nunca cambiará. Dios es fiel y verdadero porque Él no cambia. No tiene dos, tres caras. Él es siempre amor, siempre justicia. Es siempre cariñoso, amoroso, misericordioso, siempre justo, justo, justo. Amoroso, cariñoso, justo, justo, justo. Los dos atributos extraordinarios de Dios, justo y misericordioso, siempre, siempre justo, porque siempre confrontará la maldad, siempre la confrontará, y siempre la confrontará y siempre la destruirá, al final la destruirá de manera final, de manera escatológica, al final, pero la confronta en la vida de la iglesia, en la vida de su pueblo, siempre. Confronta la maldad. Siempre la confrontará y es un gran aliento. Y dice, aún, ¿verdad? Aún la mediación de los ángeles. Todo esto es por qué debemos confiar en esta palabra y por qué la debemos tomar en serio, porque es de Dios, porque es verdadera y fiel, y porque aún en la mediación de los ángeles para traer a la iglesia esta revelación se lleva a cabo de una manera genuina y sujeta a los principios eternos de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el ángel se presenta como lo que verdaderamente es un ángel. Vean qué tan tremendo es todo esto. Pues de acuerdo a los principios eternos de Dios, lo que verdaderamente es un ángel, un siervo y simple mensajero que busca la gloria para su Señor y para su Dios, para su Señor y Dios. Un simple mensajero, un ángel. Cuando el ser humano adora a los ángeles, ofende a Dios, y el ángel, como es genuino, como es verdadero, le dice a Juan, no me adores, adora a Dios, a mí no me adores, yo soy tu consiervo, que es la revelación de la naturaleza del ángel, un siervo de Dios que está al servicio de la iglesia, y por lo tanto un ángel es un consiervo nuestro, sirve con nosotros a Dios y nos auxilia en las cosas que necesitamos, de tal manera que nosotros podamos servir a Dios con fidelidad y podamos adorarlo nada más a Él. Entonces, aún en la forma como Dios envía su revelación a nosotros, lo hace de acuerdo a su naturaleza verdadera y genuina. Así que tenemos absoluta confianza en su palabra, en la profecía de este libro y en el contenido de toda la revelación, desde Génesis hasta este libro. Podemos confiar con todo nuestro corazón y estar tranquilos porque nuestra esperanza está en el Señor y esa esperanza no puede ser modificada. Esa esperanza es eterna y es para siempre. Aleluya, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Y luego el Espíritu Santo provee testimonio histórico, es decir, evidencia que tiene que ver con la realidad de este orden presente, de que esta revelación se llevó a cabo, esta revelación ocurrió, no es invento, no es ficción, ocurrió. Ahí está la isla, a eso me refiero por histórico, ahí está la isla. Ahí están los lugares donde Juan estuvo y donde Juan recibió esta revelación. Es histórico, no es algo que se inventó, es una historia que se inventó. Ahí está la isla, ahí está el lugar, ahí está, y la iglesia luego, temprano en la historia de la revelación, ¿verdad? Viajó a la isla y ubicó los lugares donde Juan estuvo. En la isla es una isla pequeña, Patmos. Mi hijo David acaba de estar ahí, me tomó fotos de los lugares
¿verdad? Los lugares más lógicos y normales donde Juan vivió en el exilio. Ahí fue exiliado Juan. Ya vimos que Juan fue exiliado. Ahí fue llevado por el gobierno del Imperio Romano, y eso, que se muriera ahí en la soledad. Y ya que no se murió cuando lo echaron al aceite hirviendo, lo llevaron allá. Ahí sobrevivió y regresó todavía a Éfeso, que hay evidencias históricas de que salió de la isla, finalmente lo regresaron a la isla, después de tal vez muchos años en la isla. Pero él ahí está la isla. Entonces, la evidencia histórica se llevó a cabo, es cierto. Juan mismo es el primer testigo, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, nos dice Juan. Hay un testigo, Juan. Juan es un hombre, es un ser humano, es un personaje histórico, es uno de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Y si no le creen, pues hay que creerle. Pues no le creen, algún día tenemos la oportunidad de preguntarle, pero no se necesita, ya que estamos en el cielo, ¿para qué? Pero es Juan, es histórico. El Evangelio es histórico, en todos los sentidos está fundamentado en elementos históricos. ¿Qué es un elemento histórico? Algo que es físico, que es material, que se relaciona con nosotros, que nos habla a nosotros. Por eso el Evangelio se predica a través de seres humanos, no a través de ángeles, sino a través de seres humanos. Yo les he dicho porque así entendemos la revelación. Los ángeles se desatan por predicar el Evangelio, ellos quisieran predicar el Evangelio, pero no lo pueden predicar, porque su mensaje no sería histórico. Ellos no han experimentado la redención, y lo tiene que predicar alguien que ha experimentado la redención, que ha vivido la frustración y ha vivido el extravío en la vida, que sabe lo que es caminar por este mundo extraviado, sin saber hacia dónde se va, sin fe, sin esperanza, sin amor, sin nada, sin saber, que no tiene todos esos elementos, porque nos encontramos a esta gente perdida y no sabe que está perdida. Pero una vez que se encuentra con el Señor, se da cuenta lo perdido que estaba. Y gente así debe predicar el Evangelio. Ese es histórico. Entonces la fe está fundamentada, la fe cristiana está fundamentada en elementos históricos, en elementos que hacen clic, que se relacionan con nosotros, que nos hablan en nuestro propio lenguaje, tomando en cuenta nuestra propia experiencia. Así se reveló el Señor. Él vino a este mundo, no nos habló del cielo con gritos, dice René Padilla. Dios no nos habló y no nos salvó con gritos desde el cielo, vino a nosotros. Se identificó con nosotros, comió con nosotros, caminó con nosotros, lloró con nosotros, sufrió con nosotros, se frustró con nosotros y luego entregó su vida por nosotros para librarnos de todo eso. Y dio su vida y murió. ¿Cómo podemos explicar que Dios murió? Pues Dios murió, Cristo murió y experimentó la muerte para podernos ayudar, para poder estar con nosotros, para que veamos lo histórico de la fe cristiana. Es histórica. Cristo caminó aquí. Dice Bruce, F.F. Bruce, ¿verdad? F.F. Bruce. Él es británico, entonces él habla como británico. Dice, hay más evidencias históricas en el mundo y en la revelación y fuera de la revelación de que Jesucristo caminó aquí sobre la tierra 33 años, aquí sobre la tierra. Hay más pruebas históricas que Jesucristo predicó el Evangelio en Israel, en la fecha en la que los evangelios dicen. Más pruebas históricas que la reina Victoria haya existido. ¿Y quién va a dudar de la existencia de la reina Victoria? Gobernó a Inglaterra más de 60 años y fue uno de las monarquías más
más largas, los reinados más largos en la historia, solo superada por Isabel. ¿Quién va a dudar tenemos las marcas en Occidente, las marcas de la ética victoriana? Aleluya. Entonces es histórico. Y aquí está, Juan mismo es el primer testigo. Y luego este documento mismo, este mismo documento, es una prueba histórica de que Dios y el Señor Jesús se reveló en este libro. Versículo 7, ¿verdad? El versículo 7, la parte C. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tú las tienes allí físicamente. Es histórico. Luego Dios está totalmente comprometido. Otra razón, Dios está totalmente comprometido con la autenticidad de esta profecía que es su palabra, al grado de que si alguien llegara a menospreciarla, considerándola simple palabra de hombre, esa persona será menospreciada por Dios y juzgada de acuerdo a su gran pecado. Versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están aquí registradas en este libro. Y si alguno quitare la palabra, este es el compromiso de Dios. Vean cómo Dios se compromete con su palabra, al grado de que cualquiera que toque la autenticidad, ¿verdad?, la integridad de esta revelación, de este libro, de estas palabras, Dios se encargará de él. Dios se meterá con él. Cualquiera que le agregue o le quite es conmigo, ¿verdad? Dios lo borrará del mapa, porque traerá sobre él las plagas y lo quitará. Si acaso estuvo escrito en el libro de la vida, lo borrará. Y finalmente eso es lo que vale, ¿verdad? Hablábamos con Mario, lo que vale es nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? No se preocupen, le dijo el Señor a los apóstoles, por todo lo demás. Simplemente asegúrense que su nombre está escrito en el libro de la vida y ya, con eso. Eso es todo, es la salvación gloriosa en Cristo Jesús. Pero así de comprometido está Dios, nos damos cuenta. Así de comprometido está con la autenticidad de su palabra. Así que cuando hablamos su palabra, siempre que exponemos su palabra, siempre que explicamos su palabra, Dios está detrás de nosotros como está ahorita detrás de mí. Dios está con nosotros y autentifica nuestra predicación, no importa cómo sea, Él la autentifica y Él está con nosotros para hacer valer su palabra hasta el fin, porque esto es fiel y verdadera, es para siempre su palabra. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Ni una palabra escrita, registrada en la revelación pasará sin ser cumplida y permanecerá con nosotros por los siglos de los siglos. Su palabra bendita no es temporal, no es para el tiempo que estamos aquí sobre la tierra, para el tiempo cuando la iglesia está aquí sobre la tierra, mientras la iglesia es militante, su palabra es eterna. Siempre estará con nosotros su palabra, siempre nos alentará su palabra, aun cuando tengamos la misma palabra con nosotros, a Jesucristo permanentemente con nosotros, siempre esta palabra bendita. Aleluya. Bendita palabra de Dios. Y es bien hermoso ver cómo una persona que entiende esto reacciona ante la belleza, la hermosura y la naturaleza de la palabra de Dios. Yo recuerdo a un muchacho que salió de la cárcel y quería predicar el evangelio desesperadamente. Entonces solicitó ingreso a la escuela donde yo estaba en aquel tiempo y lo admitieron por el testimonio que traía no había crecido mucho, no había madurado mucho, pero lo admitieron porque el testimonio que tenía
verdaderamente extraordinario. Y el amor que tenía, la pasión por el Señor y por la palabra lo admitieron. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que traía la palabra escrita. Era una Biblia así que se mandó a hacer él porque adoraba a Dios, pero la palabra la adoraba juntamente con Dios y no se separaba de su palabra y la leía permanentemente y por donde andaba la leía y la predicaba como él podía, la predicaba. Y esa pasión me impactó a mí tanto. Cómo una persona puede amar tanto a Dios y a su palabra, porque amamos a Dios, amamos su palabra con todo. Esa es su palabra bendita que nos acompañará por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor. Así de comprometido está el Señor con esta palabra. Entonces vamos con la segunda gran responsabilidad que tenemos. La segunda gran responsabilidad que este epílogo nos encomienda, la gran responsabilidad. Hemos de conocer y entender, no solo amarla, no solo tomarla en serio, creerla, pero la tenemos que conocer, la tenemos que entender. Y yo encuentro aquí la revelación del fundamento, del procedimiento que seguimos en su entendimiento, en su interpretación. Aquí está la teología del exégesis. Entonces vamos a poner atención, porque algunos nos preguntan, ¿por qué estudiamos eso? ¿Y qué tiene que ver eso con la vida cristiana? ¿Y por qué estás enseñando griego? Me decían a mí cuando empezamos, el bíblico local. ¿Por qué griego? ¿Qué tiene que ver griego con nosotros? ¿Quién sabe qué? Y vas a atarantar a los hermanos más todavía. No, hermano, los hermanos no están atarantados. Y ahora mi argumento. Y prueba de ello es que aprendimos. ¿Por qué exégesis? Bueno, pongan atención y vamos por ahí. Entonces, miren, hemos de conocer y entender esta revelación, y toda, pero esta. Entonces, por eso en el método de estudio bíblico que tenemos, el método devocional, ¿verdad?, que proponemos, método devocional está ahí. Vamos leyendo porciones pequeñas cada día de la palabra, pero no la soltamos, esa porción, hasta que la entendemos. Y si es necesario echar mano de comentarios, echamos mano de comentarios, pero tenemos que entender esa palabra en su contexto, trasfondo histórico, en su contexto temático y en su registro literario, gramatical. Son palabronas, pero es bien sencillo. Aquí está. Aquí encuentro yo el fundamento. Ordenado por el Señor. Entonces tenemos la obligación de ser teólogos. Cada miembro de la iglesia tiene que ser teólogo. Cada miembro de la iglesia tiene que ser un exégeta. No nos queda otra, que es un mandamiento del Señor. Así que no anden ahí protestando y eso, no. Esto es. Tenemos que ser teólogos, cada uno de nosotros teólogos, es entender la palabra, eso es todo de lo que hablamos, entender la palabra, hay que entenderla y no conformarnos con no entenderla. Ay, que me explique el hermano, no, explícate tú mismo y llega a conclusiones en relación con la palabra. No sueltes la palabra hasta que la entiendas, mastícala, ruméala hasta que te suelte su significado, porque está ahí, es revelación. Entonces, miren, aquí está. El mandamiento a Juan en el versículo 10 es: no selles. Vean el versículo 10. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y eso de cerca, ¿qué quiere decir? El tiempo es ciertísimo, estas cosas vienen, es lo que está diciéndonos el Señor. Algunos, dice Pedro,
tienen esto como por tardanza. No, no lo tomes por tardanza. Dios, el Señor Jesús está asegurando la certeza. Ese es el mensaje aquí, la certeza de su palabra, la verdad, la fidelidad y la genuinidad de su palabra. Él viene y Él viene y viene y viene y vendrá, cumplirá su promesa, porque Él dijo: yo vengo en breve. Ciertamente vengo en breve y viene. Eso es lo que quiere decir, viene por seguro. Y no podemos dudar esto, no lo podemos dudar. Entonces dice: no selles las palabras de esta profecía. Miren, sellar es un símbolo apocalíptico común usado en Daniel 8:26, en Apocalipsis 5, con una aplicación específica al mensaje profético. En este contexto, capítulo 22, sellar significa cubrir, ocultar, guardar bajo llave, para que aquello que se cubre y se guarda no sea conocido, no tenga, nadie tenga acceso. Sellar, nadie tenga acceso. Eso es lo que quiere decir sellar. Nadie tenga acceso. Por ejemplo, Daniel recibe la visión en el 8:26. Daniel recibe la visión, pero no la entiende porque Dios le había dicho: séllala porque es para después. Entonces la selló, quedó oculta. Nadie la entendió, él no entendió, porque Dios le dio la orden de sellarla. Séllala porque es para después. Tiempo después, en el capítulo 9, esto es en el 8, ya en el 9, tiempo después, Daniel recibe la revelación a través del arcángel Gabriel. Gabriel viene a él y le da la revelación de esa profecía que había quedado oculta. Daniel la entendió. En el caso del capítulo 5 de este libro de Apocalipsis, los sellos de esta profecía que había estado sellada, perdonen la redundancia allí, pero los sellos de esta profecía que había estado sellada son rotos por el Señor, ¿verdad? Los sellos son rotos en el capítulo 5. Fueron rotos o abiertos para que Juan recibiera el mensaje. Nos lo comunicará y nosotros lo pudiéramos entender. Por eso, el mandamiento final del Señor Jesús a Juan es que deje este mensaje totalmente abierto y accesible para todo aquel que quiera entenderlo, porque el tiempo está cerca, el tiempo es urgente. La gente debe entender este mensaje, debe entenderlo para que su corazón se anime y viva los días que tiene aquí sobre la tierra, los viva en esa perspectiva de que esto viene, esto se cumplirá, esto es cierto. Aunque no lo vivamos aquí sobre la tierra, lo vamos a vivir más allá, porque esta es una realidad donde estemos. Y si a ustedes les toca estar aquí cuando el Señor regrese o cuando venga el arrebatamiento, simplemente con el arrebatamiento, cuando el Señor regrese y se lleve la iglesia, ustedes verán que esto es cierto, lo vivirán aquí. Los que hayamos partido lo viviremos allá, de todos modos. Sabremos lo que está pasando, porque vamos a participar y estamos participando en los acontecimientos finales, como están participando nuestros hermanos que están con el Señor, están participando en los asuntos del reino aquí sobre la tierra. Ellos no están aquí, ellos no nos ven y ellos no se comunican con nosotros, pero ellos saben cómo va avanzando el reino aquí sobre la tierra, y ellos ven, ¿verdad?, la sucesión de los eventos y saben que todo está a la mano y que está a punto de tronar todo. Ellos lo saben,
aunque pasen miles de años, ellos lo ven como ya, porque en el cielo no hay cronología. Es una experiencia muy hermosa. Entonces, por eso el mandamiento final del Señor Jesús a Juan es que deje el mensaje completamente accesible, porque el tiempo es urgente, la gente debe entenderlo y debe ser impactado por él. Entonces, el mandato del Señor aquí representa un desafío para nosotros, a entender este mensaje a fuerzas, hay que entenderlo. Entonces, ¿verdad?, el mandamiento es: no lo selles, déjalo expuesto, déjalo accesible. Entonces está accesible, se nos ha revelado. Y ya en el prólogo, en el capítulo 1, versículo 3, el Señor nos había confrontado con esta responsabilidad de manera total y completa. Dice en el prólogo, en el 1:3, dice: bienaventurado el que lee esta profecía. Bienaventurado el que lee esta profecía. A la luz del trasfondo histórico de este pasaje, 1:3, el que leía la palabra a la congregación, 2 Corintios 3, 14 al 15, era un expositor de ella porque la conocía en su registro. La conocía en su registro literario, histórico y relacional. Tertuliano así lo dice en su comentario, ¿verdad? En el comentario que él hace precisamente de este pasaje, 2 Corintios, 2 Corintios 3, 14 al 15. Tertuliano es un padre de la iglesia del segundo siglo. Él lo comenta y lo registra el comentario Tindeo, comentario Tindeo del New International Commentary of the New Testament. Esas son las letras TNICNT. En ese comentario de 2 Corintios, página 66, está registrada esta declaración de este hermano del segundo siglo. Él hace este comentario: cualquiera que leía la palabra a la congregación era un expositor de ella porque la conocía en su registro literario, histórico y relacional, es decir, en la forma como se relaciona, cómo se aplica a la vida de la iglesia. Es decir, Cristo aquí ve el estudiar la profecía desde la perspectiva de su por qué, trasfondo histórico, por qué. Eso lo aprendemos en hermenéutica. Para interpretar cualquier unidad de pensamiento, pensamiento bíblico, tenemos que entender por qué se escribió, por qué se dijo lo que se dijo, por qué. ¿Qué necesidad histórica está enfocando la palabra en el momento en el que es revelada? La palabra es para siempre, y cada vez que esa necesidad se presenta en la vida de la iglesia, esa palabra es para esa necesidad. Por eso la palabra de Dios es eterna, es maravillosa, es para siempre. Entonces, el por qué se dijo, ¿por qué? Su por qué. En su relación interna o contexto, en relación con qué se dijo, en relación con qué, cuál es el tema que se está manejando ahí en el pasaje. Eso nos ata como intérpretes al significado original de la palabra y no nos desviamos, porque luego nos acusan que hacemos que la Biblia diga lo que queremos que diga. Y sí, hay mucha gente que puede hacer que la Biblia diga lo que quiere que diga, pero no nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de interpretar la palabra así, de esa manera. La interpretamos a la luz de su trasfondo histórico, del por qué se dijo lo que se dijo, y lo entendemos. Y luego en relación con lo que se dijo, es decir, ¿cuál es el tema general que se está manejando en el pasaje? ¿De qué tema este pasaje es parte? Y luego, aquí está,
Y luego, su y su cómo. Entonces es por qué, en relación con qué y cómo. Son los tres principios de la interpretación y aquí están. Están de manera clara. Los tres principios de la interpretación. ¿En relación con qué? Digo, ¿por qué se dice? ¿En relación con qué se dijo? ¿Y cómo se dijo? Ese es el registro literario. ¿Cómo se dijo? Entonces, estudiamos un poquito los idiomas originales para saber cómo se dijo. Y no depender tanto de los comentarios, sino nosotros le buscamos y le pellizcamos y salimos adelante. Y su cómo o registro, como una característica de su iglesia. Bienaventurado el que lee esta profecía. Y ahí viene todo eso implicado. Bienaventurado el que lee. Si entendemos esta declaración, bienaventurado el que lee, a la luz del trasfondo histórico, del contexto temático y del contenido gramatical, ¿verdad? Somos bienaventurados. Porque la lectura no es una lectura devocional, es una lectura comprometida, es una lectura de que no me voy de aquí hasta que entienda esta palabra. Y el Señor continúa: bienaventurados los que oyen esta profecía, el que lee y el que oye. El verbo oír es akúo, y su significado va más allá del simple, lo hemos dicho, akúo. Hay varias palabras para verbos para escuchar, pero aquí el Señor usa akúo y lo usa, bienaventurado el que tiene, el que tiene oído, el que es bueno para entender y para escuchar, el que entiende la física cuántica y astral, el que entiende las ciencias cibernéticas, entienda la palabra. El que tiene oídos para oír, es lo que está diciendo el Señor. El que tiene oídos para oír, el que tiene la habilidad de oír, entienda la revelación, es lo que Él está diciendo. Entienda la revelación. Entonces, akúo no es nada más el registro físico, sensorial de un sonido. Akúo significa entender y entender la revelación. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Y la fe se enciende. Cuando se oye la palabra, se oye y se entiende la palabra, la fe se enciende. Y entonces aquí es entender. Por esta razón el Señor Jesús concluye su mensaje a las iglesias en los capítulos 2 al 3. El que tiene oídos para oír, es decir, tiene capacidad física. Oiga, akúo. No solo perciba los sonidos, no solo se deje arrullar por los sonidos. Ah, qué bonito suena la palabra. ¿De qué habló el hermano? No, pues habló muy bonito, estuvo muy bonito, ¿verdad? Decimos, muy bonito. ¿Y qué dijo? Pues muy bonito todo, muy bonito. Eso es el que tiene oídos para oír. Oiga, entienda. Aleluya. Oiga, entienda, entienda. Aleluya. Eso es lo que el Señor aquí nos pide. Tenemos esa segunda responsabilidad. Hay que entender lo que oímos y lo que leímos en relación con la palabra. Si no entendemos nada más, si no le entendemos mucho a la cibernética como yo, si no le entendemos mucho a la física cuántica y al origen del universo y astral y todo eso, intentamos la revelación y eso nos lleva al cielo. Lo demás es lo de menos, pero hay que entender la palabra del Señor. Entonces,
La misma demanda del Señor sobre los que leen se da sobre los que entienden. Son bienaventurados. Todos, ¿verdad? Todos debemos leer y entender esta profecía. Esa es nuestra responsabilidad. Le hacemos exégesis a la palabra y terminamos entendiendo la palabra, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él nos ilumina. Amamos la palabra y la queremos entender. Y queremos saber dar cuenta de la palabra. Cuando alguien nos confronta, saber dar cuenta de la palabra. La palabra no es una locura, la palabra no es palabra humana, la Biblia no es palabra humana, la Biblia es palabra genuina de Dios y debemos saber dar cuenta de eso. Aleluya, amén. Y ya terminamos, ya nos estamos yendo. Vamos con la tercera responsabilidad que el Señor nos deja aquí. Ahí está, tercera. Guardar las palabras de esta profecía. Versículo 7, guardar las palabras, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar, el verbo guardar traduce el verbo griego terón, que aparece aquí en el versículo 7 y en 1:3 y en Juan 14:15. Si me amáis, en Juan, ¿se acuerdan? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Como un comentario indirecto, es interesante notar que el verbo en Juan aparece en tiempo futuro indicativo y no en presente imperativo, como lo traduce Casiodoro de Reina, y como es de esperarse, que decimos guardad mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Pero no aparece así el verbo, sino que aparece como un futuro indicativo, que traducimos como un futuro indicativo. De cualquier manera, el punto aquí es que terón significa poner algo en un lugar tan especial que hace que todo lo demás gire a su alrededor. Eso es guardar. Terón, guardar. Es tomar algo que es un verdadero tesoro y que nos domina por completo y domina todo lo que hacemos, todo alrededor. Es decir, guardar es obedecer. Eso significa, guardar es obedecer. Todo gira alrededor de eso. Es la obediencia, es exactamente la obediencia. Por lo que la responsabilidad que el Señor Jesús pone sobre nosotros ahora como consecuencia de haber leído y oído esta profecía es vivir a su luz el resto de los días que estemos aquí sobre la tierra. Todo eso nos motiva, nos mueve, nos estimula y nos lleva hacia adelante, a seguir adelante. Vamos adelante, no nos detendrán, dice nuestra hermana australiana, no nos detendrán. No nos detendrán porque el Señor ha vencido ya. Él ya venció. Y no importa lo que venga, no nos detendrán porque el Señor ha vencido ya. Aleluya. No hay nada que nos pueda detener, sino que seguimos adelante porque Dios es todopoderoso. Y esta hermana escribe este canto exactamente cuando Dios le dio la victoria sobre el cáncer. Estaba condenada a morir y Dios le dio la victoria, la sanó. Entonces, viviré, no moriré, viviré, no moriré, por el poder, por el puro poder de su nombre. Aleluya. Entonces, nada nos detendrá, porque el Señor nos ha dado la victoria. Pase lo que pase, vamos adelante, porque tenemos toda esta luz maravillosa que nos anima, que nos alienta. Aleluya. Entonces, en el pasaje el Señor nos indica la forma en la que debemos guardar esta palabra, aquí en este contexto. Esta palabra que es suya, que es verdadera, que es fiel.
Viviremos bajo la expectación constante de que el Señor viene pronto, viene ciertamente, regresará, viene pronto para evaluar y recompensar y juzgar, dice el versículo 12. El Señor regresa y su galardón con él. Ya no viene como el bebito de Belén de Judea, ¿verdad? Ya no viene a entregar su vida en la cruz del Calvario, a que lo humillen y lo pisoteen y lo golpeen y se burlen de él, porque está colgado en una cruz. Recuerdo haber leído el presidente López Mateos, después de que terminó su mandato, cayó en una enfermedad terrible o salió ya enfermo, pero luego enfermó gravemente. Y el presidente que lo relevó, Díaz Ordaz, le hizo una visita, porque eran muy amigos, pero la señora Eva Sámano de López Mateos, la esposa de López Mateos, no podía ver a Díaz Ordaz, porque decía que estaba muy feo, no lo podía ver, y lo odiaba. Como pudo, logró que le diera permiso de visitar a su amigo y lo fue a ver. ¿Cómo está, señor presidente? Ahí tirado. Dice, pues me tienen aquí como a ese. Tiene un crucifijo colgado en la pared. Me tienen aquí como a ese. Cuando yo leí eso me dolió mucho. Un espécimen humano muriéndose habla en esos términos del símbolo que a él le enseñaron, el Señor Jesús, a ese. Me tienen como a ese, clavado en la cruz sin solución. Y Unamuno habla del Cristo de su tierra en los mismos términos. Tierra, 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 cuajarones de sangre que no corren, sangre cuajada, no hay vida. Oh Cristo del cielo, dice Unamuno, sálvanos de este Cristo, del Cristo de la tierra. El Señor Jesús vino en esos términos y de esa manera el ser humano se ha burlado de él. Pero Él es Dios. Y todas esas burlas tienen un precio que se va a pagar, absolutamente. El desprecio, el menosprecio del Señor, Él ya no viene así. Ya no viene así. Viene con la espada desenvainada. Viene como juez glorioso que se sentará en su trono y pondrá en su lugar toda la maldad de este mundo y pondrá en su lugar a sus enemigos vivos y a los que ya se murieron, los regresará del infierno y se los presentará vivos para volverlos a condenar y mandarlos al lago de fuego eterno. Ese es el amor de Dios y nadie puede decir que no. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y eso lo tenemos que mantener en mente. El Señor regresa y Él viene como juez y trae su galardón con Él para cumplir las promesas que le ha hecho a su iglesia a través de los siglos. Aunque su iglesia viene con Él. Aleluya. Viviremos siempre bajo la convicción de que Jesucristo es el Dios salvador del mundo y que fuera de Él no hay Dios y no hay salvación. Versículos 13 y 16. No hay Dios, no hay salvación. Eso temprano en nuestra relación personal con Dios tenemos que entender, que fuera de Dios no hay otro Dios. No hablemos de otros dioses. A mí no me parece bien ni siquiera que comparemos al Señor Jesús. Nadie es como Él. Es que no hay nadie a quien se pueda comparar el Señor. Él es Dios, único Dios verdadero. Y en los cantos que componemos,
reflejemos ese conocimiento glorioso que tenemos de Él. De Él no puede ser comparado. Él es Dios entre los... ¿Cuáles dioses? Los demás son demonios, y los demonios los creó Dios y los tiene pisados bajo sus pies. Leamos Colosenses. Hay otros dioses en el universo, energías, fuerzas, puras calumnias. No hay otros dioses, no existen dioses. Solo yo soy Dios, dice Jehová de los ejércitos. Y nadie, junto a mí, nadie. Todo lo demás es creación. Hay demonios en el universo, fuerzas demoníacas identificadas y sujetas a los pies de Cristo. No hay ningún demonio por ahí suelto. Todos están bien ordenaditos y los tiene bien catalogados. El Señor los conoce a todos por nombre y los tiene bajo sus pies. Esa es la verdad. Ese es Colosenses, esa es la revelación. Colosenses se escribió precisamente para eso, porque los colosenses creían en las energías y en los dioses, y todo tiene que ver con sabernos conectar con alguna de esas energías en el universo, y ya la hiciste. Son los engaños del diablo y de los narcotraficantes. Eso es. Entonces, no hay Dios fuera, y eso necesitamos, tiene que ser una convicción en nosotros. No hay otro Dios. No hay Dios fuera de Jehová de los ejércitos revelado en Jesucristo. No hay otro Dios. Toda la creación, el universo como lo conocen los físicos astrales, ahorita fue creado por Dios y es dominado y es gobernado por Dios. Todo el universo. Fuera del universo, Dios. ¿Hacia dónde nos vamos? Es Dios, 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 Dios. Y ese Dios tan tremendo, tan grande, tan poderoso, es nuestro Dios personal y mora en nosotros, vive en nosotros. ¿Cómo no vamos a vivir con gratitud al Señor? Entonces nos mantendremos con nuestros vestidos lavados y limpios. El que lava es un participio presente. El que lava, versículo 14, el que lava, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Aleluya. Bienaventurados los que lavan, pero es un participio presente y se traduce: bienaventurados los que se mantienen lavando sus vestidos. Aleluya. Ese es el significado del participio. Bienaventurados los que se mantienen lavando sus vestiduras. Aleluya. En la sangre preciosa del Señor. Bienaventurados. Y así nos mantenemos hasta que el Señor regrese, lavando nuestras vestiduras, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, ya sea que Él venga o nos llame a su presencia, antes nos presentamos con vestiduras blancas. Aleluya, vestiduras limpias, lavadas por Él, porque Él nos ha dado su palabra, que nos presentará delante de su presencia, sin mancha y sin arruga. Por su gracia y su misericordia nos presentaremos sin mancha y sin arruga. Conservaremos vigente la invitación del Evangelio de Jesucristo. Ven. Amén. Se trata de un presente imperativo. Ven, venid, pero ven. Es una invitación permanente. Ven, ven. Nuestra vida debe ser eso siempre. Y yo alabo al Señor por todos ustedes que se mantienen así. Siempre su vida es una invitación a conocer al Señor. Siempre su vida es una invitación. Y así debe ser, esa es una marca de la iglesia. El Señor pide eso. Si hemos entendido la profecía, mantengámonos diciendo ven. Por eso mi iglesia tenía ven. Y uno lo entiende, gloria a Dios, ven. Porque esa es la encomienda del Evangelio. Y luego pero al mismo tiempo
predicaremos un evangelio decisivo y viviremos un discipulado radical, evitando la tibieza tanto en la predicación como en el discipulado. Versículo 11, 15 y allá en el 3:15, al principio de la revelación. Versículo 11, versículo 15 y allá en la revelación, el que es injusto sea injusto todavía, porque es un llamado a definirnos, es un llamado a definirnos. Aleluya. Predicamos el evangelio. No hay lugar para la tibieza. El que quiera ser injusto sea más injusto. El que quiera pervertirse, perviértase pues. El que quiera apartarse, apártese. El que quiera odiar, odie. Pero el que haya decidido y se haya identificado conmigo y haya caminado conmigo, camine más. Y el que haya decidido caminar en santidad, andar en santidad, santifíquese más cada día, acérquese más cada día, métase más conmigo, cada día es la invitación. No hay medias tazas, el tibio aquí no entra. O de una vez frío y vámonos. O de una vez caliente, metido con Dios, intenso, siempre intensos. Ya sea como enemigos de Dios, intensos. Amigos de Dios, intensos. Nada de tibieza en el centro. No hay lugar en la presencia de Dios. Dios considera al que lo odia y al que camina en contra suya. Órale, yo creo que hasta Dios lo respeta. Dice, ándale pues, camina por ahí, pero échale ganas. Defínete, porque si eres tibio te va a tocar lo mismo. Mejor métete duro. Entonces, es un llamado a la definición y caminaremos aquí sobre la tierra definidos. El que acepte sea caliente y santo cada vez más. Aleluya. Y finalmente dice, permaneceremos en oración. Naí, Erhu, Kirie Yesu. Qué bonita frase. Naí, Erhu, Kirie Yesu. Sí, Naí, sí. Erhu, sí. Ven. Y luego, qué bonito se dice Señor Jesús. Kirie Yesu. Kirie Yesu. Kirie Yesu. Sí, ven, Señor Jesús, es nuestra oración. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Y como estamos diciendo, ven, el que oiga, venga. Es el Evangelio abierto. El que oiga, venga. Que tenga sed, venga y beba gratuitamente de la fuente. Venga, 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 venga. Venga, permanentemente venga. He aquí vengo en breve, dice el Señor. El que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesús. Dice, he aquí, vengo en breve. Y nosotros le contestamos, sí. Ven, Señor Jesús. Anhelamos que el Señor venga. ¿Verdad? Anhelamos que el Señor venga. Y así vivimos, anhelando que el Señor venga. Está bien, hay que anhelar que el Señor venga. Queremos que ya venga. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, así es, vengo. Y viene en breve, ciertísimamente. Aquí estará el Señor. Aleluya. Esta gran revelación final, libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor que nos ha permitido estudiar esta revelación
una vez más. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Piensa por un momentito cuál ha sido la bendición más grande que el Espíritu de Dios te ha dado a través de escudriñar todos estos meses este glorioso libro. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios, su Espíritu, que el Espíritu de la revelación, el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de la revelación, te ha dado a ti personalmente? Vamos a hacer una lista larga de cosas que el Señor nos ha enseñado en esta vuelta a su revelación. Pero hay una que nos tocó profundamente. Hay una que nos tocó profundamente. A mí me atrae mucho la justicia del Señor y la forma en que Dios va a tratar a nivel personal y delante de nosotros con todos los malvados. Pero esos son mis deseos de venganza, porque yo soy muy vengativo y me gustaría vengarme de todos esos malvados que han masacrado a su pueblo a través de los siglos. Pero no es eso. Eso está bien y gloria a Dios. Pero no es eso. ¿Qué te impresiona? ¿Qué te tocó más? Yo les digo, a mí la misericordia de Dios, la misericordia que Él tiene, la paciencia que tiene con todos los malvados, cómo trata con ellos y les tiene paciencia hasta el final. Y aún ya en las llamas de la gran tribulación, Dios sigue siendo redentor, y en la gran tribulación todavía da oportunidad para que los judíos se vuelvan a Él de manera masiva. ¿Qué clase de Dios tenemos? Aleluya. ¿Qué clase de Dios tenemos? Ese es nuestro Dios, lleno de misericordia y de compasión, con los que más daño nos han hecho, le han hecho a su pueblo, y quien le hace daño a su pueblo le hace daño a Dios y lo lastima a Él. Pero Dios no es débil. Nosotros sí, pero Él no. Él mantiene todo bajo control y Él se va a encargar de todo eso. Pero es su misericordia. No tiene límites la misericordia de Dios. No tiene límite su paciencia. ¿Qué clase de Dios tenemos? Qué maravilloso, glorioso Dios tenemos. Tenemos que enamorarnos de Él. Todopoderoso, todo justicia, pero todo misericordia, misericordioso. Y comparte con nosotros su misericordia, para que nosotros seamos misericordiosos y seamos pacientes y aguardemos su justicia, su juicio. Y yo me desespero y yo quisiera ver su justicia y su juicio. Pero no, tengo la responsabilidad, es algo que yo aprendí en esta vuelta. Tengo la responsabilidad de esperar pacientemente la mano poderosa de Dios y amar sin esperar amor de regreso. Amar incondicionalmente como Él ama. Y así cada uno de nosotros, yo espero que cada uno de nosotros podamos resumir el impacto más grande que esta revelación nos ha dejado
y sobre todo la responsabilidad que necesitamos entenderla y necesitamos estarla viviendo permanentemente. El libro de Apocalipsis es un libro que necesitamos vivir permanentemente en todas nuestras perspectivas, nuestros enfoques, nuestros acercamientos a los demás, nuestros acercamientos a la vida, nuestros acercamientos al sufrimiento, nuestros acercamientos a los que nos rodean, en la perspectiva de la revelación de Apocalipsis, que es la revelación final de Dios para su iglesia. Padre, te amamos entrañablemente. Tus siervos que están aquí conmigo, Señor, te aman entrañablemente. Aquí han estado desde el principio de este estudio porque te aman entrañablemente y porque quieren crecer en tu conocimiento, en lo que es tu corazón. Queremos entenderte mejor, entender, Señor, entender tu justicia y entender tu compasión, tu misericordia, tu justicia y tu misericordia a la luz de tu naturaleza. Y queremos crecer en ti, Señor, parecernos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos. Este estudio ha sido maravilloso para algunos de nosotros. Este estudio nos ha enseñado mucho a algunos, Señor, y gracias por el impacto que tu revelación una vez y otra vez y otra vez y otra vez ejerce en nosotros. Tu revelación no tiene fin, siempre nos bendecirá, no importa qué tantas veces, Señor, la repasemos, siempre nos bendecirá. Aleluya. Tómanos ahora en tus manos. Danos la fortaleza que necesitamos con esta revelación para enfrentarnos al año 26 y a los años que sigan mientras nos tengas aquí sobre la tierra. Bendice a tu iglesia, llévanos a cumplir este propósito que nos bosquejas aquí, llévanos a cumplirlo, llévanos a impactar con el Evangelio a todos los que toquen nuestra vida y llévanos a discipularlos y encaminarlos en ti, Señor. Llévanos a salvar gente, a salvar almas, a salvar. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, danos más tiempo para predicar el Evangelio. Danos, Señor, la oportunidad de predicar el Evangelio aquí sobre la tierra antes de que tú regreses, Señor, y le pongas punto final a todo esto. Estamos en tus manos, te pertenecemos, estaremos siempre contigo, siempre seremos parte de tus planes, siempre estaremos informados de lo que estás haciendo. Gracias, mi Señor, gracias, te amamos, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Levantamos nuestra mano derecha al Señor del Apocalipsis. Jehová te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos, Señor, todos juntos alrededor de tu mesa en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa contigo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Shalom, la paz de Dios abrace a todos.